Yo desde mi punto de vista, o más bien mi ponencia, lo que pretendo realizar es un análisis jurídico. En este sentido voy a anteponer el derecho a otras consideraciones. Si bien es verdad que mi formación es esencialmente jurídica, pero estoy disfrutando en este intercambio de reflexiones desde un punto de vista político y de relaciones internacionales. Voy a plantear el tema de la corrupción desde dos perspectivas. Una perspectiva es las incidencias o una serie de consecuencias de la corrupción, y en segundo lugar me voy a detener en lo que serían las consecuencias, o mejor dicho, las medidas que se pueden tomar o que se están tomando, que hay un debate sobre ellas en el ámbito universal y en el ámbito regional, tanto de la Unión Europea como de América Latina, para luchar contra la corrupción. Yo estoy convencido, y en esta mesa ya se ha señalado, que lo esencial para acabar contra la corrupción son las medidas preventivas, es crear esa cultura, esa ética ciudadana que impida que se lleve a cabo esas prácticas de corrupción. Sin embargo, me voy a detener en dos cuestiones, y verán el título por encima de cada una de las diapositivas, que es el tema del decomiso y la recuperación de activos. Son medidas que se adoptan una vez que se ha constatado la existencia de prácticas corruptas. Con relación a la primera de las cuestiones, espere que esto va por libre. En el informe de 3 de febrero de la Comisión de 2014, que presentó la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento sobre la lucha contra la corrupción, así como la resolución de transparencia y corrupción en la Unión Europea y América Latina, que fue adoptado por la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana de 29 de marzo de 2014, se asumieron una serie de conclusiones o de premisas sobre las que existe un consenso mundial, podríamos decir. En primer lugar, que la corrupción, al igual que sucede con el blanqueo de capitales, constituye un grave perjuicio en la economía de los países y frena el desarrollo económico, como ya ha sido puesto de manifiesto. El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lleva como título Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, pone de relieve que el soborno, el robo y el fraude fiscal cuesta alrededor de 1.260 millones de dólares para los países en desarrollo al año. En segundo lugar, se constata también, y se ha puesto de manifiesto, que la corrupción socava gravemente la democracia, la justicia social y el Estado de Derecho. Erosiona los pilares básicos de lo que constituye el estado de bienestar y afecta de forma muy grave a la educación, a la sanidad y a la asistencia social. Además, se ha puesto de manifiesto que la corrupción sistemática o sistémica es aquella que incide en la creación de la norma y se produce con la exclusión de determinados grupos sociales, los más vulnerables, por parte de los que logran hacerse de manera monopolística con el control de lo público. Es lo que se ha denominado la captura del Estado por parte de estos grupos. Y por último, se pone de manifiesto que compromete la buena gobernanza, la correcta gestión de los fondos públicos y la competitividad de los mercados. Pero sobre todo, y en los casos extremos, mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los procesos democráticos. Otra de las cuestiones sobre las que desde el punto de vista, hay unos últimos movimientos, desde el punto de vista doctrinal, pero también desde el punto de vista de las ONGs y desde los comités internacionales de derechos humanos, es poner de relieve la relación entre corrupción y derechos humanos. Las convenciones internacionales contra la corrupción, principalmente podríamos señalar la Convención de Mérida, adoptada por parte de las Naciones Unidas. En esta convención no hay ni un párrafo donde se haga mención a la relación que existe entre corrupción y derechos humanos. Tampoco existe en el convenio contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos, en la Carta Democrática Interamericana, y es verdad que en el ámbito europeo sí que se hace alguna mención en los preámbulos de los convenios adoptados por parte del Consejo de Europa. Sin embargo, no hay esa relación entre corrupción y derechos humanos, a pesar de la clara incidencia que tiene la corrupción en el disfrute y en la garantía de los derechos humanos. ¿Por qué no hay esa percepción de la corrupción desde el punto de vista jurídico, obviamente porque socialmente sí que existe, y su incidencia en el ámbito de los derechos humanos?
podríamos alegar que, en principio, la corrupción, por lo general, no tiene víctimas directas, ocasiona lesiones difusas y de forma no inmediatas. En este sentido, a mí me gustaría destacar un informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión y de información, donde se menciona que en el periodo de 2009 al 2014, de los periodistas asesinados, el 29% se trataba de periodistas que estaban realizando tareas de investigación en materia de corrupción. Por lo tanto, uno de los derechos civiles y políticos fundamentales, como es la libertad de información y la libertad de expresión, unido obviamente a la integridad de estos profesionales, resulta directamente lesionado por el tema de la corrupción. Es verdad, vuelvo a destacar, que en estos momentos sí que hay una relación o hay ciertos movimientos donde quieren poner de manifiesto la vinculación entre la corrupción, los derechos civiles y políticos, pero también, fundamentalmente, sobre los derechos de carácter económico, social y cultural, poniéndolo de manifiesto, poniéndolo en relación con las tres categorías de obligaciones que dimanan de los pactos internacionales de derechos humanos. Estas obligaciones son, en primer lugar, de respetar los derechos, de proteger esos derechos, pero sobre todo de garantizar esos derechos. Y en esa obligación de garantía es una obligación que exige de los Estados establecer o garantizar que en los ámbitos nacionales existen las condiciones necesarias para el pleno disfrute de los derechos y libertades reconocidos internacionalmente por parte de instrumentos internacionales en los que son parte dichos Estados. Con relación al ámbito de los derechos humanos, esta mirada compartida o esta mirada cruzada entre Europa, la Unión Europea y América Latina, yo creo que sería muy interesante poner la mirada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo me parece una de las grandes aportaciones al derecho internacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sé que en estos momentos no pasa quizás su mejor momento de acogida, porque está siendo cuestionada por algunos gobiernos, pero con relación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo centrarnos en la idea de la reparación. El concepto que tiene la Corte, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, con relación a la reparación como modo en el que el Estado ha de hacer frente a la responsabilidad internacional en los supuestos donde se demuestre o se constate la violación de derechos humanos. Y dentro de esta reparación, que incluye distintas modalidades, la restitución, la compensación, la satisfacción, aparece una de ellas que es fundamental, que es la garantía de no repetición. Y la garantía de no repetición implica que los organismos internacionales pueden exigir al Estado que lleven a cabo reformas estructurales, que lleven a cabo medidas transformadoras del contexto social, y dentro de esas medidas transformadoras del contexto social y estructurales, de las estructuras políticas del Estado, son medidas de carácter o medidas que tengan en cuenta la corrupción. Otra de las cuestiones, además de la jurisprudencia, yo creo que sería muy destacado la entrada en vigor del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque este protocolo permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puedan llevar a cabo visitas en los estados para poner de manifiesto si tienen las condiciones adecuadas para garantizar derechos como la educación, la sanidad, la vivienda, etc. Sin embargo, este protocolo, que entró en el 2013, por el momento tiene 22 estados parte de América Latina: Argentina, Uruguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, son estados parte. Y por parte de la Unión Europea, España, Portugal, Italia, Finlandia, Francia, Bélgica, Eslovaquia, Luxemburgo, pero solamente El Salvador, Finlandia, Bélgica y Portugal han aceptado la competencia del comité para realizar esas visitas a las que he hecho referencia. La segunda cuestión ya del decomiso, y brevemente porque creo que me estoy ya pasando de tiempo, es que me gustaría destacar que el tema de la corrupción en la escena del derecho internacional ha llegado tarde.
ha llegado con la Convención de Mérida. Es verdad que los convenios de la Organización de Estados Americanos, de la OCDE y del Consejo de Europa son anteriores, pero la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es del 2003, ha entrado en vigor en el 2005, y el gran estímulo que ha recibido esta convención no ha sido por la propia convención, ni siquiera por sus mecanismos de control, sino que las medidas adoptadas por parte de esta convención han cobrado especial impulso como consecuencia del protagonismo que ha tenido la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. Esas ideas sobre la responsabilidad jurídica de las empresas multinacionales, de las empresas privadas, la idea del establecimiento de mecanismos de control, el seguimiento del titular último de las cuentas y de los bienes que están vinculados con la corrupción y el blanqueo, han sido consecuencia de todas estas medidas. De hecho, el GAFI, que es un organismo del G20, del G7, creado en su momento por parte del G7, no introduce la corrupción dentro de su programa de actuación hasta el 2010 y pone a disposición de las medidas adoptadas por el GAFI a partir del 2013. Hay una medida que no voy a entrar sobre ella, pero que del Banco Mundial y de los bancos de desarrollo, que es el acuerdo de aplicación mutua de decisiones de inhabilitación, que yo creo que es una gran medida en el ámbito internacional. Veremos qué desarrollo tiene, y es que permite que aquel banco de desarrollo que adopte una sanción de inhabilitación frente a una empresa, el resto de los bancos de desarrollo pueda adoptar esas mismas medidas, con lo cual implica sanciones colectivas. Y en cuanto al decomiso y a la recuperación de activos, señalarles que en estos momentos lo que se pretende es que la corrupción no resulte rentable, y por eso lo que se pretende es la confiscación, la privación con carácter definitivo de los bienes que están vinculados a los delitos de corrupción. Sin embargo, la idea del decomiso, que es una figura tradicional, sin embargo, es verdad que en estos momentos está siendo discutida y hay un gran debate, tanto en la Unión Europea como en el ámbito latinoamericano, sobre tres figuras diferentes del decomiso, que es el decomiso ampliado. No solamente hay que privar de los bienes directamente vinculados con un delito que ha sido condenado, sino que hay que extender el decomiso a otros bienes, a bienes anteriores. En segundo lugar, lo que se llama el decomiso sin condena, el decomiso civil, que está previsto para casos de fallecimiento, fuga o ausencia, donde no se pueda juzgar, y el decomiso de terceros, es decir, ampliar el decomiso a aquellos terceros que el autor de la corrupción ha transferido dichos bienes. Junto a la figura del decomiso existe la segunda o la última, y ya con esto termino, que sería la fase final: ¿qué hacemos con los bienes decomisados? Y en ese sentido se trata de, por parte del ámbito internacional, se establece la necesidad de que cada país establezca organismos de recuperación de activos. Es verdad que esa recuperación de activos hay que someterlo también a los principios de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué se hace ante la opinión pública con los activos decomisados? Y en este sentido hay una iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del Banco Mundial, que es la STAR, que lo que pretende es coordinar los distintos organismos de recuperación activo a ámbito regional, tanto de la Unión Europea como en el ámbito latinoamericano, como en el ámbito africano. Se está trabajando para que también haya en el ámbito asiático, que no es muy proclive a este tipo de colaboraciones. Y en este informe de la STAR lo que pone de manifiesto, con esto ya termino, es que de los 2.623 millones de dólares que han sido decomisados, solamente han sido retornados a los países de donde proviene la corrupción 423 millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que es una labor ingente ahora en estos momentos de trabajar en el ámbito internacional sobre estas medidas. Muchas gracias. Gracias, Francisco.